La vecindad, en su versión animada, nunca había parecido tan extraña. El sol no brillaba como de costumbre. Se veía pálido, casi enfermo, dejando sombras alargadas en los muros descascarados. El aire estaba pesado, húmedo, y las risas usuales parecían apagadas. Hasta el chirrido del barril del chavo sonaba fúnebre, como si ocultara algo que no debía ser descubierto. Ese día, don Ramón había encontrado un objeto entre unas cajas viejas que el señor Barriga había dejado olvidadas en la bodega. Una cámara fotográfica, antigua, con el lente quebrado y un cuerpo metálico cubierto de óxido. Sin embargo, había algo en ella. Algo que parecía latir. Cada vez que don Ramón la sostenía, sentía un pulso frío recorrerle la piel. «Ah, caray», dijo, mirándola con sospecha. «Seguro esta cosa vale unos pesos. Si la vendo, por fin pago la renta». El chavo, como siempre curioso, se asomó detrás de él. «¿Y eso qué es, don Ramón?» «Pues qué va a ser, menso. Una cámara. Aunque parece más vieja que doña Clotilde». «¿Y todavía sirve?», preguntó el niño, inclinando la cabeza. Don Ramón apretó un botón, y de pronto, el destello del flash iluminó toda la vecindad. No había rollo dentro, ni batería. Pero aún así, el obturador se abrió y cerró como si estuviera viva. Una foto salió lentamente por la ranura, cubierta de un extraño humo negro que olía a carne quemada. El chavo dio un brinco hacia atrás. «Se quemó, don Ramón. Se quemó». «No seas burro, esto no». Pero cuando don Ramón tomó la fotografía con sus manos, se le heló la sangre. La imagen mostraba la vecindad, sí, pero no como estaba en ese momento. En la foto se veía el patio lleno de manchas oscuras en el piso. Manchas que parecían sangre. Y en una esquina, estaba el cuerpo de alguien, tirado, inmóvil. Esto no puede ser», susurró don Ramón, apretando la foto con las manos temblorosas. El eco del flash atrajo a los demás. Kiko apareció corriendo, seguido de doña Florinda, con su eterno gesto de fastidio. Poco después llegó doña Clotilde, arrastrando un frasco lleno de algo viscoso que olía a rancio, y tras ella, el profesor Girafales, elegante pero nervioso. El señor Barriga también entró con ñoño, cargando la carpeta de cobros de la renta. Todos miraban a don Ramón, intrigados. «¿Y ahora qué travesura hizo usted, don Ramón?», gruñó doña Florinda. Mamá, mira esa cámara. Está embrujada», chilló Kiko, abrazándose a ella. «No inventes cosas, tesoro», respondió ella, aunque su mirada sí se detuvo en la fotografía ennegrecida. Don Ramón trató de ocultarla, pero el chavo la arrebató y la levantó para que todos la vieran. Un silencio incómodo cubrió la vecindad. La imagen era grotesca. Las manchas en el suelo eran demasiado realistas, y la figura tirada parecía tener la cara de alguien que todos conocían. Aunque estaba borrosa. Yo no sé qué pasó. Nomás le apreté aquí. Y salió esto», balbuceó don Ramón, sudando frío. El profesor Girafales frunció el ceño y dio un paso adelante. «Esto es imposible. Las cámaras no hacen eso. A menos que…». Se detuvo, como si pensara en algo que no quería decir. El señor Barriga tomó la foto con sus dedos regordetes. «Debe ser un truco barato. Pero le advierto, don Ramón, si piensa que con esto me va a distraer de la renta. Está muy equivocado». Todos rieron nerviosamente, excepto don Ramón, que sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces, como si algo dentro de la cámara se hubiera activado solo, volvió a disparar un flash, sin que nadie la tocara. Otro destello blanco inundó el patio. Otra foto salió, cayendo al suelo. El chavo, temblando, la recogió. Su rostro se descompuso. «Don Ramón. Ahora salimos nosotros». Todos se acercaron. La fotografía mostraba al grupo entero en el mismo patio. Pero había algo diferente. En la foto, doña Florinda tenía la cabeza ladeada en un ángulo imposible, los ojos en blanco, mientras Kiko lloraba sobre su cuerpo. El profesor Girafales estaba de rodillas, con las manos llenas de sangre. Y al fondo, don Ramón sostenía la cámara, con una sonrisa grotesca que jamás había mostrado. Doña Florinda soltó un grito ahogado. «¿Qué es esto? ¿Qué clase de juego macabro es este, don Ramón? Yo no hice nada. Se los juro». Don Ramón retrocedió, casi tropezando con un balde.
La cámara, por sí sola, volvió a brillar. Esta vez, no salió foto. Pero todos escucharon un ruido extraño, como un susurro metálico, que parecía provenir del lente. Un murmullo bajo, gutural. Ya están marcados. Doña Clotilde dejó caer su frasco, que se rompió dejando escapar un olor nauseabundo. Esto es obra del más allá. Se los dije tantas veces. Las fuerzas oscuras existen. Ñoño, aterrado, se escondió detrás de su padre. Papi. No quiero estar aquí. El ambiente se volvió sofocante. Las paredes parecían cerrarse, y cada rincón del patio se cubrió de sombras más densas, como si la luz hubiera decidido abandonarlos. La cámara seguía en manos de don Ramón, vibrando, caliente, como un corazón enfermo. El chavo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Don Ramón. ¿Y si esa cámara nos quiere? Antes de que terminara la frase, el sonido de un golpe seco resonó en el pasillo. Todos se giraron. Ahí estaba una silueta, apenas visible entre la penumbra. Era una figura encorvada, de ojos vacíos, idéntica al cuerpo borroso de la primera foto. Y entonces comprendieron algo aterrador. La cámara no solo mostraba lo que vendría. También empezaba a traerlo. El silencio en la vecindad era antinatural. Ni siquiera se escuchaba el típico zumbido de las moscas ni el chillido de los niños jugando en la calle. Todo estaba quieto, como si el mundo hubiera dejado de respirar en el momento en que la silueta se mostró en el pasillo. Don Ramón apretaba la cámara contra su pecho, temblando. No. No puede ser. Esto no puede ser. El chavo retrocedía despacio, con los ojos clavados en la figura. Don Ramón. Se está moviendo. Efectivamente, la sombra dio un paso. Sus pies no sonaban al tocar el suelo, pero la madera y el cemento crujían como si algo invisible se rompiera bajo ellos. La criatura se arrastraba con movimientos torpes, pero cada vez más rápidos. Su cuerpo parecía una mezcla de carne derretida y humo. Doña Florinda gritó, abrazando a Kiko. «Aléjate de nosotros. Aléjate». El profesor Girafales intentó mantener la calma, aunque estaba pálido. Esto debe tener una explicación lógica. Pero sus palabras se interrumpieron cuando el ente lanzó un chillido agudo, como el de metal raspando contra vidrio. De pronto, otra fotografía salió expulsada de la cámara en manos de don Ramón, cayendo justo a sus pies. Él la levantó, aunque sabía que no debía hacerlo. El sudor le corría por la frente. Al mirar la foto, sintió que su estómago se revolvía. Mostraba a doña Clotilde, con el cuello abierto y los ojos en blanco, colgada de la puerta de su casa. Don Ramón, con voz quebrada, susurró. «Es doña Clotilde». Ella, al escuchar su nombre, se giró. «¿Qué dices, Rondamón?». Antes de que alguien pudiera responder, el ente dio un salto grotesco hacia ella. Sus brazos se alargaron, convertidos en tentáculos oscuros que la envolvieron en un abrazo imposible. Doña Clotilde chilló, sus uñas rascando las paredes mientras era arrastrada hacia el interior de su casa. «No», gritó don Ramón, corriendo tras ella. La puerta se cerró de golpe, dejando un eco seco en el patio. Todos quedaron paralizados. Dentro de la casa de la bruja del 71 comenzaron los golpes, los chillidos, el sonido de huesos quebrándose y líquidos cayendo pesadamente en el suelo. Era un ruido tan real, tan vívido, que ninguno pudo moverse. El chavo se tapó los oídos llorando. «Que se calle, que se calle, que se calle». Kiko, enterrado en los brazos de su madre, apenas podía respirar. «Mamita. No quiero ver». El profesor Girafales, con voz temblorosa, intentó abrir la puerta, pero estaba trabada desde dentro. El señor Barriga lo ayudó, golpeando con su peso, hasta que finalmente la cerradura cedió. Lo que vieron los dejó marcados para siempre. El interior de la casa estaba cubierto de símbolos pintados con sangre fresca en las paredes. El aire olía a hierro oxidado, como si todo estuviera impregnado en un matadero. En el centro del cuarto, colgada de un cable eléctrico retorcido, estaba doña Clotilde. Su rostro estaba congelado en un grito eterno, los ojos arrancados y en las manos sostenía todavía el frasco que se había roto antes. Pero ahora lleno de algo más espeso, que goteaba sobre el suelo en charcos oscuros. El chavo, con voz apenas audible, susurró. «Es como la foto. Igualito a la foto». De pronto, la cámara volvió a disparar sola.
Otro destello cegó a todos, y una nueva fotografía cayó sobre el suelo ensangrentado. Don Ramón la recogió con miedo, apenas queriendo verla. Era una nueva imagen de la vecindad. Esta vez mostrando a Kiko, con la boca abierta en un grito y su cuerpo colgando sobre la fuente del patio, sus brazos torcidos. No. Rugió doña Florinda, arrancándole la foto de las manos. Esto es una maldita broma de mal gusto, don Ramón. ¿Cómo se atreve? Ella estaba fuera de sí, pero todos sabían que don Ramón no había hecho nada. La cámara vibraba en sus manos como si estuviera hambrienta, latiendo cada vez más fuerte. El señor Barriga dio un paso atrás. Esto no es posible. Debemos salir de aquí. Vámonos todos ahora mismo. Pero el pasillo de salida estaba oscuro, más de lo normal. Una neblina densa cubría el camino, y aunque trataron de acercarse, cada paso que daban los devolvía al centro del patio, como si el lugar estuviera encerrado en un círculo invisible. Estamos atrapados, murmuró Girafales, su bigote empapado de sudor. El chavo lloraba sin parar, agarrando el pantalón de don Ramón. Don Ramón. Quiero irme. Quiero irme. Él, con la voz quebrada, trató de calmarlo. Tranquilo, chavo. Ya encontraremos cómo salir. Pero sabía que mentía. Esa cámara no los iba a dejar escapar. Y entonces lo comprendió. Cada foto era un aviso. Cada destello era una sentencia. La primera fue doña Clotilde. Y la siguiente sería Kiko. Doña Florinda, abrazando a su hijo, lo miraba con furia. Si algo le pasa a mi tesoro, lo mato con mis propias manos, don Ramón. Pero don Ramón apenas podía sostenerse en pie. La cámara parecía pegarse a sus dedos, como si ya formara parte de él. Y en el fondo, muy en el fondo, algo en su mente comenzaba a quebrarse. El eco de un susurro metálico se escuchó de nuevo, como proveniente del lente. Uno por uno. Hasta el último. El cuerpo sin vida de doña Clotilde seguía balanceándose en su propia casa, iluminado por la luz amarillenta que temblaba como si estuviera a punto de apagarse. El aire se volvió más pesado, y el hedor metálico de la sangre impregnaba cada respiración. Nadie quería volver a mirar esa escena, pero no podían apartarse demasiado. Sentían que, en cualquier momento, algo más saldría de allí. En medio del silencio, el único sonido era el sollozo nervioso de Kiko, escondido en los brazos de su madre. Mamita. No quiero morir. Yo no quiero morir. Doña Florinda lo abrazaba con fuerza, como si pudiera protegerlo con solo apretarlo contra su pecho. No digas tonterías, tesoro. No va a pasarte nada. Pero todos sabían que las fotos no eran mentiras. Primero doña Clotilde. Y ahora, Kiko. Don Ramón, con la cámara todavía pegada a sus manos, dio un paso atrás. Sentía que el objeto le quemaba la piel, pero al mismo tiempo no podía soltarlo. Intentó dejarla caer al suelo, pero era como si sus dedos se hubieran fundido al metal. ¡Carajo! No se despega. Rugió con desesperación, agitándola. El profesor Girafales intentó mantener la calma. Todos tranquilos. La histeria no nos ayudará. Si esta cámara está mostrando el futuro, entonces debemos encontrar la forma de romper ese ciclo. ¿Y cómo piensa hacerlo, profesor? Chilló doña Florinda, histérica. Ya mató a Clotilde y ahora quiere a mi hijo. En ese momento, la cámara volvió a destellar sola. El fogonazo iluminó toda la vecindad, proyectando sombras alargadas en los muros desconchados. Otra fotografía salió lentamente, como si escupiera un trozo de carne en vez de papel. Cayó al suelo con un chasquido húmedo. El chavo, temblando, recogió la imagen. Sus ojos se abrieron al ver el contenido. Es el mismo Kiko. Pero ahora está en la fuente. No pudo seguir hablando. Su voz se quebró en un sollozo. La fuente del patio, aquella que siempre había estado seca y olvidada, comenzó a llenarse sola. Primero un hilo de agua negra brotó del interior, luego otro más, hasta que un chorro oscuro comenzó a desbordar. El líquido caía pesado, como si fuera alquitrán mezclado con sangre coagulada. Ñoño gritó y se escondió detrás de su padre. Papi, la fuente se está llenando. Kiko, aterrado, retrocedió hasta chocar con el borde de la fuente. Su reflejo en el agua turbia no era el suyo, sino uno deformado.
su rostro con la boca abierta, los ojos rotos, las manos torcidas en un gesto de dolor eterno. No. No quiero. Chilló, intentando apartarse. Pero era como si la fuente ejerciera una fuerza invisible, atrayéndolo. Sus pies se movían contra su voluntad, arrastrándolo hacia el centro. Doña Florinda corrió desesperada para alcanzarlo. Tesoro. Agárrate de mi mano. Kiko intentó estirar el brazo, pero justo cuando iba a alcanzarla, algo salió del agua. Una mano negra, alargada y huesuda, que lo tomó del tobillo con violencia. ¡Ah! Gritó Kiko, pataleando. No. Gritó doña Florinda, intentando sujetarlo. El agua burbujeaba con un sonido nauseabundo mientras más brazos salían de la fuente, arrastrando al niño hacia adentro. Su cara se llenó de lágrimas y baba, su grito era desgarrador. ¡Mamá! Un chorro de agua negra lo cubrió por completo y lo jaló hacia las profundidades. Doña Florinda se lanzó dentro de la fuente, pero lo único que encontró fue un charco oscuro y espeso, en el que sus manos resbalaban como si tocara sangre líquida. En segundos, todo terminó. El agua desapareció, dejando la fuente nuevamente seca. Kiko ya no estaba. Doña Florinda cayó de rodillas, gritando como nunca antes. ¡Mi tesoro! El eco de su llanto rebotaba en las paredes, distorsionado, como si la misma vecindad se burlara de su dolor. El profesor Girafales intentó consolarla, pero ella lo apartó de un manotazo. Su rostro estaba desencajado, con los ojos rojos y llenos de odio. Se giró hacia don Ramón. Usted. Todo es por su culpa. Si no hubiera tocado esa maldita cámara, mi hijo estaría vivo. Doña Florinda, yo no quise. Pero antes de que pudiera terminar, ella lo abofeteó con tanta fuerza que lo tiró al suelo. Don Ramón sintió el golpe, pero lo que más lo heló fue ver que la cámara seguía adherida a sus manos, cada vez más caliente, como si disfrutara lo que acababa de pasar. El chavo se abrazó a don Ramón, llorando. Se lo tragó. La fuente se lo tragó. El señor Barriga, jadeando, trató de mantener la calma. Escúchenme. Todos escúchenme. Esto va a continuar. La cámara está decidiendo quién sigue. La vecindad comenzó a crujir, como si las paredes respiraran. Las ventanas se cerraron de golpe, las puertas se trabaron con un sonido metálico, y las luces titilaban como velas a punto de apagarse. El profesor Girafales, aterrado, murmuró. No es solo la cámara. Toda la vecindad se está convirtiendo en una trampa. Y entonces, una nueva foto salió lentamente del aparato. Cayó al suelo con un plop viscoso. Don Ramón, con las manos temblorosas, la levantó. Su cara se desfiguró de horror. La foto mostraba a doña Florinda, con los ojos arrancados, arrodillada frente a la puerta de su casa, cubierta de sangre. La cámara vibró, emitiendo ese murmullo metálico que ya conocían. El siguiente ya está marcado. El llanto de doña Florinda por la pérdida de Kiko se transformó en un gemido gutural, más parecido a un animal herido que a un ser humano. Sus ojos estaban inyectados de sangre, su rostro desencajado. Cuando escuchó las palabras de don Ramón sobre la nueva foto, sus sollozos se convirtieron en risas rotas. Yo soy la siguiente, dijo con voz temblorosa, mirando al cielo oscuro que se cernía sobre la vecindad. Pues que venga la muerte entonces. Que venga. El profesor Girafales intentó sujetarla. No diga eso, doña Florinda. Podemos detener esto. Podemos. Pero ella lo empujó con violencia. Usted cállese. Si no pudo salvar a mi hijo, no intente salvarme a mí. Se levantó de golpe, caminando tambaleante hacia la puerta de su casa. El ambiente se volvió más frío, tan helado que el aliento de todos se hacía visible. La cámara vibraba en las manos de don Ramón, cada vez más caliente, como si palpitara con hambre. El chavo tiraba del pantalón de su tutor. Don Ramón. No deje que entre. No deje que entre. Pero era inútil. Doña Florinda ya había cruzado el umbral. La puerta se cerró tras ella con un estruendo metálico que hizo temblar todo el patio. Segundos después, comenzaron los gritos. Eran chillidos agudos, desgarradores, mezclados con el sonido de huesos partiéndose. El grupo corrió hacia la puerta, pero esta no se movía. El profesor Girafales, desesperado, golpeaba con todas sus fuerzas. Florinda. Florinda. Ábreme.
Del otro lado, los gritos se transformaron en gargantas arrancadas, como si alguien la estuviera estrangulando con garras invisibles. Luego vino el sonido húmedo de carne desgarrándose, y un líquido espeso comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. No era agua. Era sangre, oscura y caliente, que formaba charcos en el piso. Ñoño gritó horrorizado. Está chorreando. Está chorreando. De pronto, la puerta se abrió sola. Un viento helado salió disparado, apagando todas las luces del patio. La penumbra se apoderó de la vecindad, iluminada apenas por la luna mortecina que caía sobre el lugar. En el marco de la puerta apareció doña Florinda. Su cuerpo estaba destrozado. Le faltaban los ojos, arrancados de cuajo, y la piel de su cara colgaba como un velo ensangrentado. Aún estaba viva, o algo parecido, porque su mandíbula se movía con un crujido imposible. Tesoro. ¿Dónde estás, tesoro? Balbuceó, extendiendo las manos ensangrentadas hacia adelante. El chavo chilló, escondiéndose detrás de don Ramón. No es ella. No es ella. El profesor Girafales, llorando, intentó acercarse. Florinda. Dios mío, no. Ella giró la cabeza hacia él con movimientos espasmódicos, como si un hilo invisible la controlara. De pronto, dio un salto sobre él, clavándole las uñas en la cara. El profesor cayó al suelo, forcejeando mientras ella le arrancaba la piel a tirones. El señor Barriga y Ñoño corrieron para ayudarlo, pero en ese momento, la cámara volvió a destellar. El fogonazo iluminó la escena y otra fotografía salió despedida, cayendo en el charco de sangre. Don Ramón, con la respiración entrecortada, la levantó. Era exactamente lo que estaban viendo. Doña Florinda sobre Girafales, arrancándole el rostro, mientras su cuerpo se consumía lentamente en llamas negras. El destino estaba sellado. Doña Florinda comenzó a gritar con una voz sobrenatural, inhumana, que no parecía salir de un ser humano. Su cuerpo ardía en fuego oscuro que no iluminaba, sino que devoraba la luz. En segundos, ambos cuerpos quedaron reducidos a un amasijo de carne quemada y huesos que aún se movían, como si la muerte se resistiera a llevárselos. El hedor a carne carbonizada se mezcló con el humo denso que llenó la vecindad. El chavo vomitó en el suelo, llorando sin parar. Ñoño gritaba, tapándose los ojos con las manos gordas. Don Ramón apenas podía respirar. Ya basta. Por favor, ya basta. Pero la cámara no lo soltaba. Se había fundido a su piel. El metal ya formaba raíces negras que subían por sus brazos, como venas podridas que lo marcaban. Cada destello lo hacía sentir menos humano, como si algo estuviera entrando en su mente, invadiendo sus pensamientos. En su cabeza resonaba una voz metálica, gutural. Uno por uno. Hasta el último. Y tú serás el último. El señor Barriga, desesperado, tomó a su hijo en brazos. No pienso quedarme aquí. Voy a buscar la salida, aunque me cueste la vida. Se dirigió al pasillo principal, pero apenas dio unos pasos, las paredes comenzaron a cerrarse, transformándose en carne palpitante. Goterones de sangre bajaban por el concreto, y de las grietas brotaban ojos que parpadeaban lentamente, observando cada movimiento. La vecindad estaba viva. Y los quería adentro. Don Ramón cayó de rodillas, sudando frío, mientras el chavo lo abrazaba con fuerza. El peso de la cámara era insoportable, y sin embargo no podía soltarla. Cada vez que la miraba, sentía que un ojo lo observaba desde dentro del lente, hambriento, esperando el próximo destello. Y lo peor. Era que él sabía quién sería el próximo. Otra foto comenzó a salir lentamente de la cámara, arrastrándose hacia el suelo como una lengua oscura. Don Ramón cerró los ojos antes de verla. No. No quiero saber. Pero la foto estaba ahí, esperándolos. El chavo, temblando, la levantó y la miró. Su rostro se descompuso en un grito de terror. Es el profesor Girafales. Pero ya estaba muerto. Don Ramón le arrebató la foto con desesperación. Y lo que vio lo dejó helado. No era Girafales. Era el señor Barriga. Con el rostro reventado, abrazando el cadáver de su hijo. La voz metálica volvió a resonar, más fuerte que nunca. Nadie escapa. El silencio que siguió a la muerte de doña Florinda y el profesor Girafales era insoportable. El aire estaba tan pesado que cada respiración era como tragar hierro caliente. La vecindad ya no era la misma.
Las paredes parecían latir, cubiertas de grietas sangrantes, y las puertas se movían como bocas abiertas que respiraban. El señor Barriga sujetaba a Ñoño con tanta fuerza que sus brazos temblaban. Ambos estaban empapados en sudor, los ojos desorbitados por el miedo. No. No vamos a morir aquí. Murmuraba, más para convencerse a sí mismo que a su hijo. Ñoño lloraba, con la cara enterrada en el pecho de su padre. No quiero morir, papi. No quiero morir. El chavo observaba la foto empapada de sangre en las manos de don Ramón, y sollozó. Don Ramón. Es el señor Barriga. Él es el siguiente. El rostro del hombre flaco estaba desencajado. Sus ojos parecían hundirse más en sus cuencas con cada destello de la cámara, y las venas negras seguían subiendo por su brazo, invadiendo su cuello como raíces que buscaban su corazón. No quiero. No quiero ver más. Susurró, intentando soltar la cámara. Pero esta ya era parte de su piel. Cuando intentaba arrancarla, sus dedos se abrían hasta el hueso, pero el metal permanecía pegado, como si estuviera fundido a su carne. De pronto, la cámara vibró con violencia. Un nuevo destello iluminó la vecindad. El lente giró solo, apuntando directamente al señor Barriga y Ñoño. El suelo bajo sus pies comenzó a resquebrajarse, y un charco oscuro brotó del piso como un pozo sin fondo. Un olor nauseabundo a carne podrida salió disparado, y un coro de susurros guturales resonó en el aire. El señor Barriga retrocedió, cargando a su hijo, pero no había a dónde correr. Los muros de la vecindad se cerraban sobre ellos, transformándose en un laberinto vivo que no les dejaba salida. De pronto, del charco surgieron decenas de manos negras y huesudas, semejantes a raíces vivas, que se enrollaron en sus piernas. No. Suéltenos. Rugió el señor Barriga, luchando por zafarse. Ñoño gritaba sin parar, pataleando en el aire mientras las garras lo arrastraban hacia abajo. Papi. No quiero. El señor Barriga, con la fuerza de la desesperación, intentó sostener a su hijo por encima del charco. No lo llevarán. No a él. A mí llévenme, malditos, pero no a mi hijo. El charco respondió con un rugido gutural que resonó en toda la vecindad. Entonces, las raíces se multiplicaron, envolviendo a ambos. Primero arrancaron las piernas del señor Barriga con un tirón seco, como si fueran ramas quebradas. La sangre salió a chorros, tiñendo las paredes de un rojo vivo. Ñoño chilló al ver a su padre mutilado, pero las garras también lo sujetaron, enterrándose en su vientre. Con un movimiento brutal, lo partieron en dos, esparciendo sus entrañas como juguetes rotos en el patio. Los alaridos de ambos se mezclaron hasta que, con un último tirón, sus cuerpos fueron arrastrados dentro del charco. El suelo se cerró como si nunca hubiera pasado nada, dejando solo manchas de sangre y trozos de carne esparcidos. El chavo cayó de rodillas, gritando y llorando sin consuelo. No. Se los tragó. Se los tragó. Don Ramón estaba inmóvil, temblando. Había visto muchas cosas en su vida, pero jamás algo así. Sintió que su alma se quebraba en mil pedazos. Y entonces, un dolor insoportable lo atravesó. Miró su brazo. Las venas negras habían alcanzado su pecho. Su piel se hundía en el metal de la cámara, como si estuviera siendo devorado poco a poco. El lente se movía como un ojo vivo, girando en su dirección. En su cabeza, la voz metálica resonó más clara que nunca. Ya casi eres mío, Ramón. Solo falta uno más. El chavo lo miró, aterrado. Don Ramón. Su cara. Se le está poniendo como la cámara. Y era cierto. Su mejilla izquierda comenzaba a endurecerse, transformándose en una superficie metálica. De la comisura de su boca chorreaba un líquido negro espeso. Don Ramón gritó de dolor, cayendo al suelo, sujetándose la cara. No. No me lleves contigo. No me conviertas en eso. El chavo intentó ayudarlo, pero apenas lo tocó, la cámara lanzó un destello más. Una nueva foto cayó al suelo. El niño la recogió con manos temblorosas. Al verla, soltó un grito tan fuerte que su voz se quebró. Soy yo. Soy yo, don Ramón. La fotografía mostraba al chavo, atravesado por múltiples garras negras, colgado del barril donde solía dormir, con la boca abierta en un grito eterno. El lente de la cámara giró hacia él, brillando con hambre. La voz metálica retumbó en toda la vecindad, más fuerte que nunca. El penúltimo está marcado.
El patio de la vecindad estaba irreconocible. El suelo se encontraba cubierto de charcos de sangre y vísceras. Las paredes latían como un corazón enfermo, chorreando fluidos oscuros por cada grieta. El aire era espeso, imposible de respirar, cargado de un hedor a hierro y carne quemada. Quedaban solo dos. Don Ramón, medio consumido por la cámara que se había fusionado con su cuerpo, y el chavo, llorando sin consuelo junto a su barril. El niño apretaba entre sus manos la fotografía donde aparecía muerto. Sus lágrimas caían sobre el papel, pero la imagen no se borraba. Al contrario. Cada gota parecía darle más nitidez a la escena, como si la foto se alimentara de su dolor. Don Ramón. Sollozó el chavo, con voz quebrada. Yo no quiero morir. Don Ramón, arrodillado, sujetaba la cámara con las dos manos, aunque parte de su brazo y su rostro ya eran de metal. El lente giraba solo, enfocando al niño. No te voy a dejar morir, chavo. Pero la voz metálica resonó en su mente, cada vez más fuerte, cada vez más clara. El penúltimo debe caer. Tú serás el último, Ramón. Nadie escapa. El destello fue inevitable. Un fogonazo blanco cegó todo. Cuando recuperaron la vista, el barril del chavo estaba cubierto de manos negras que surgían de la nada, retorciéndose como tentáculos. ¡Ah! Gritó el niño, intentando soltarse mientras las garras lo sujetaban por los brazos y las piernas. Don Ramón corrió hacia él, pero las venas negras de la cámara lo detuvieron. Cada paso era un tormento. Su cuerpo se desgarraba por dentro, y un líquido viscoso salía de su boca. Suéltenlo, malditos. A él no. A mí, llévenme a mí. El chavo chillaba mientras lo alzaban por encima del barril. Su cuerpo era jalado y torcido, sus huesos crujían con cada tirón. Don Ramón. Ayúdeme. El lente brilló con intensidad, hambriento. Don Ramón estiró el brazo, pero sus dedos ya eran puro metal, incapaces de aferrarse. Vio, impotente, cómo las garras atravesaban el pecho del niño. Un chorro de sangre salió disparado, tiñendo las paredes y bañando a Don Ramón. El grito del chavo fue el más largo, el más doloroso, hasta que su garganta se rompió. Luego, su cuerpo fue clavado contra el barril, tal como lo mostraba la foto. Colgado, con los brazos abiertos, la boca congelada en un alarido eterno. Don Ramón cayó de rodillas, destrozado. No. La voz de la cámara retumbó como un trueno. El penúltimo ha caído. Solo quedas tú, Ramón. Su cuerpo ya casi no era humano. La cámara se había fundido con su pecho, el lente sobresalía donde debía estar su corazón. Sus venas eran tubos negros que latían con cada destello. Sus ojos se ennegrecían, perdiendo toda humanidad. ¿Por qué yo? Murmuró, con voz rota. ¿Por qué a mí? ¿Por qué sostuviste el ojo? ¿Por qué me abriste la puerta? ¿Por qué tú eres el último sacrificio? El aparato destelló por última vez. Don Ramón gritó de dolor mientras era absorbido por la cámara. Su piel se desgarraba, su carne se fundía con el metal. El patio entero temblaba, como si la vecindad celebrara su caída. El chavo colgado se pudría en segundos, sus ojos explotaban y de su boca salían gusanos oscuros. El barril se agrietaba, liberando un líquido negruzco que se mezclaba con la sangre. Don Ramón, en sus últimos momentos de conciencia, alcanzó a ver su reflejo en el lente. Ya no era él. Era un monstruo metálico, con un ojo único que todo lo veía. Su boca se abrió en un grito que no era humano, sino el rugido de la cámara, que ahora latía como un corazón inmortal. El ciclo ha terminado. El patio quedó vacío. No había cuerpos, no había sangre. Solo silencio. La vecindad parecía volver a la normalidad, iluminada por el sol, como si nada hubiera pasado. Solo quedaba la cámara, vieja y oxidada, sobre el barril del chavo. Inmóvil, esperando que alguien más la encontrara. Porque el ciclo siempre vuelve a empezar. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te...